La ley de extinción de dominio tiene que ver con qué pasa con los bienes de quienes los adquirieron a través de recursos ilícitos. Y estamos hablando básicamente de los bienes adquiridos, bueno, pues por los integrantes, por la gente del crimen organizado. Esos bienes, como ustedes lo han informado, han pasado a ser disputa, en el caso estricto de Michoacán, de los integrantes de las autodefensas, ¿no? Porque de repente nos enteramos que la huerta de X personaje que cayó en desgracia, que fue asesinado, que está en la cárcel, pues lo está usufructuando otro personaje, ¿no? Entonces, esta ley de extinción de dominio tiene que ver fundamentalmente con pasar o traspasar esos bienes adquiridos con recursos ilícitos a ser parte del patrimonio del Estado. Entonces, es una ley que se estaba, en mi opinión, que se estaba tardando en el caso de Michoacán. Ya existe a nivel federal, existe más o menos en la mitad de las entidades de la República Mexicana, y que no la teníamos en Michoacán, siendo un problema tan grave desde hace tiempo. Entonces, nosotros hemos dicho bienvenida a la ley de extinción de dominio, que tiene que ver fundamentalmente con el traspaso, insisto, de los bienes adquiridos, vamos a decirlo así llanamente, por la gente del crimen organizado. Y era importantísimo, también insisto mucho en ello, que estos bienes pasaran a ser parte del Estado. Ahora, aquí lo que nos preocupa sobremanera es que algunos bienes adquiridos de esa forma, pues muchas veces se obligó a la gente a que los traspasara a terceros o a la gente del crimen organizado. Y bueno, pues yo creo que esos bienes deberían pasar a ser otra vez parte del patrimonio de quienes fueron obligados de manera violenta o amenazados, bueno, pues a ser parte de su patrimonio, como debería serlo. Pero eso nos preocupa, y Samuel, nos preocupa sobremanera también. Por eso tú lo decías muy atinadamente al principio, no hubo discusión, no hubo análisis, que el producto económico de estos bienes que van a pasar a ser parte del Estado, pues se dirijan únicamente, ya de acuerdo a esta ley que fue aprobada, a dos secretarías, a la Secretaría de Seguridad Pública, bueno, y a una secretaría, y a la Procuraduría General de Justicia. Nosotros estamos totalmente de acuerdo en que exista, en que tengamos, en el caso de Michoacán, una ley de extinción de dominio, pero no una ley como la que fue aprobada la semana antepasada por el Congreso del Estado. Creo que es un hecho lamentable, porque el principal problema que tenemos, y que no se percibe, porque cuando se hacen las encuestas, el principal problema resulta ser el de la inseguridad, pero realmente el principal problema es el desempleo, la falta de oportunidades, que son los que van a producir el fenómeno de la inseguridad en Michoacán y en todo el país. Entonces, la ley de extinción de dominio es una ley que deja mucho que desear en el caso de Michoacán. Había la experiencia ya de la ley de extinción de dominio del Distrito Federal, hubo graves problemas, porque además a la sociedad michoacana, de acuerdo a esta ley, pues la convierten en delatora, como decimos coloquialmente, en dedo, ¿no? O los colombianos en sapos. Y bueno, pues yo creo que no es el papel de la sociedad. Yo entiendo que tiene que contribuir para mejorar la situación de inseguridad en Michoacán, pero digo, meter a la sociedad con el ganchito de que además te van a dar entre el 2 y el 5%, por cierto, lamentablemente no está precisado, no es preciso, no se dice de qué depende del 2 o el 5%,
de los bienes asegurados, o sea, es una sociedad delatora. Insisto, entiendo que tenemos que contribuir todos para mejorar la situación de Michoacán. Yo digo que en primer lugar, habría que dejarlo abierto a donde más se necesite un esquema de esta naturaleza. Pero yo te diría que habría dos instituciones que a mí me hubiera gustado que se canalizaran o que se canalicen esos recursos hacia allá. Uno es la Secretaría de Economía, que a mí me parece un papel muy limitado el que ha venido jugando en el caso del estado de Michoacán, porque tendríamos la oportunidad de impulsar la pequeña y mediana empresa, incluso la micro, que está comprobado que es la que genera más empleos, y algo que hemos venido, o que he venido planteando desde hace tiempo, Samuel, incluso cuando hubo oportunidad se lo hicimos saber al propio secretario de Gobernación, la creación de una procesadora de jugos. Somos el principal productor de frutas del país, y obviamente algo que a mí me parece que es nodal para sacar a Michoacán adelante, una fábrica constructora de herramientas en la costa michoacana. ¿Y por qué ahí? Bueno, pues porque tenemos el material a flor de tierra, que por cierto apenas están haciendo los primeros decomisos de barcos que se estaban llevando miles de millones de toneladas sin que nadie dijera nada, y que tenemos el material, tenemos la mano de obra, tenemos 14 tecnológicos, incluyendo el tecnológico de Morelia, y entonces esto sería ir socavando el problema real que tiene el estado de Michoacán. Yo creo que, mira, cuando uno habla, por ejemplo, en Europa de seguridad social, tú inmediatamente te remites a lo que es el empleo, el trabajo. Creo que aquí hemos confundido la seguridad social con la asistencia social. Y la verdad es que la asistencia social es la rama más pobre de la seguridad social. Yo creo que parte de esos recursos también deberían ser dirigidos hacia el mejoramiento de la estructura o de las estructuras escolares. Y no me refiero de que esos recursos se vayan a nómina, porque creo que es la visión y el problema que tenemos, sino a mejorar las escuelas. O sea, tenemos varias escuelas en un hecho lamentable en el estado de Michoacán, donde los baños son una cosa ahí de insalubridad para las niñas y los niños. Tenemos escuelas donde no hay aulas o son muy precarias. Creo que esos recursos deberían ir a infraestructura escolar. Creo que impactaría. Y finalmente, yo creo que hay que impulsar la agricultura y la fruticultura. Tenemos un potencial desaprovechado, tenemos la posibilidad de convertirnos, digo yo, en un gran productor, por ejemplo, Samuel, de algodón. Tenemos la presa Francisco J. Mújica prácticamente subutilizada o inutilizada, cuando podríamos regar alrededor de 14,000 hectáreas y bueno, ser un productor importante de algodón y generar alrededor de 25,000 empleos directos y alrededor de 30 o 40,000 indirectos. Creo que eso es posible, eso es viable. No estamos hablando de cosas que no se puedan hacer, o de sueños o de utopías, programas o proyectos de largo plazo. O sea, eso se puede hacer el próximo año si se implementa, a partir de ahora, si se planifica. Hay mercado. Podríamos también pensar en generar plantas o fábricas de hilados y tejidos. En fin, o sea, se pueden hacer muchas cosas. Michoacán es un estado extraordinario que tiene con qué superar este problema y otros más agudos que pudiera haber en el futuro, que ojalá no los tengamos. Bueno, ahí, como lo reconoció el propio presidente de la Comisión de Seguridad que la propuso, la ley de extinción de dominio, o sea, ahí prácticamente fue elaborada
por los asesores, así lo entiendo, del comisionado Alfredo Castillo. Ahora, yo no discutiría eso, creo que no es el tema de fondo. No. El tema de, porque finalmente la firma el gobernador, digo, Sí, aunque se le haya dado el comisionado, la firma el gobernador y con eso se cumple totalmente con la ley, con la Constitución. El tema de fondo es otro, o sea, señalo algunas cosas que me llaman la atención. O sea, ¿por qué destinar esos recursos a la Procuraduría y a una Secretaría que tiene que ver estrictamente con la cuestión de seguridad pública? O sea, creo que el problema está en otro lado también de fondo. Otro es el papel que van a tener que jugar los notarios. O sea, los notarios, si no notifican de que hay sospechas de una transacción donde está el crimen organizado implicado, pues corren serios riesgos de ser pues encarcelados, ¿no? Está la cuestión de que a la sociedad la hacen delatora, ¿no? Cuando también se plantea en el mismo cuerpo de la ley la creación de una unidad especializada. Entonces dices, bueno, pues aquí hay hasta una contradicción. Entonces, son este tipo de cosas las que a mí me llaman seriamente la atención. Creo que debimos haber hecho una ley de extinción de dominio más cuidadosa, porque imaginemos que a tu vecino le caes mal, ¿no? Y tu vecino te denuncia, te delata, dice, oye, pues esa casa a lo mejor se compró con recursos de origen ilícito, y bueno, pues aquí ya sabes que aquí tienes que demostrar tu inocencia en este país, o sea, tú eres culpable hasta que no demuestres tu inocencia. Entonces yo digo, debemos tener cuidado con eso, porque nos puede arrastrar hacia un sistema totalitario, hacia más que un orden, hacia un desorden, y que esto esté tipificado en la ley me parece grave. Sí, yo creo que... Con voluntad política, por supuesto. Sí, podemos plantear reformas a la ley, pero me parece que nos enfrascamos en un problema que pudimos haber evitado. O sea, si se acaba de aprobar una ley hace 20 días y vas a proponer reformas a los 30 días de esa ley que se acaba de aprobar, pues me parece que la dinámica del Congreso, el proceso parlamentario, o sea, lo estás perdiendo. Pero obviamente eso se puede hacer y es lo que seguramente vamos a hacer, porque, insisto, estamos de acuerdo con la ley de extinción de dominio. O sea, no hubo un diputado o diputada que dijera, no estamos de acuerdo con la ley. Estamos de acuerdo con esa, estamos en desacuerdo con esa ley, que es diferente. Pero yo creo que haciendo las reformas pertinentes podemos tener una ley bastante real, objetiva, que se ocupa en el estado de Michoacán, y creo que a eso tenemos que aspirar. Sí, habrá que esperar el tiempo legal, se vulnera el proceso parlamentario, pero yo creo que lo que nosotros estamos planteando es lo correcto, es lo que hay que hacer en esta ley, y yo creo que vamos a coincidir, si no con todos, sí con la gran mayoría de las diputadas. ¿En qué tiempo pueden hacer esto? Yo calculo que tendrá que pasar un semestre más o menos para hacer los cambios, o sea, la propuesta de reforma. Pero te digo, vamos a coincidir porque es una ley que no conocimos, se presenta como de urgente u obvia resolución, y la verdad es que luego te dicen en los transitorios que serán 60 días, 90 días para que el Ejecutivo haga toda la parte esta administrativa. Bueno, pues, entonces no era urgente, ¿no? Y no se discutió, o sea, fue un claro balbazo al estilo del más añejo PRI, ¿no? Y en un hecho de veras lamentable, porque
Nosotros no estamos, insisto, en contra de la ley de extinción de dominio. Está, Samuel, incluso en la agenda legislativa de esta 72ª legislatura. No era una novedad, ¿no? Novedad fue la forma en que la procesaron, ¿no? Nosotros estamos esperando algo que, bueno, pues yo tenía la idea de que prácticamente en el arranque de este gobierno, encabezado, vamos a decirlo de esa manera, por el licenciado Fausto Vallejo Figueroa, se iba a presentar la necesaria ley o la reforma, la gran reforma administrativa que él se comprometió en campaña y que lo ha dicho en los 2 informes que ha dado en el Congreso. No ha sido así. Yo creo que nos vamos a ver obligados o estamos ya trabajando sobre la reforma administrativa. Nosotros es lo que esperamos del poder ejecutivo, porque hay que decirlo, en los gobiernos del PRD, la verdad es que no hubo un avance significativo en materia administrativa en el estado de Michoacán, y creo que eso es lo que se está ocupando. La situación financiera tiene serios problemas desde hace rato, no desde los gobiernos del PRD, sino más atrás, y también en la actualidad es un desastre, peor que en las administraciones pasadas, con todo y el anuncio de que estaríamos teniendo los michoacanos un ingreso adicional de 45.500 millones de pesos. Entonces, es importante esa reforma, ojalá el Ejecutivo la plantee, porque si no, bueno, pues lo estaríamos haciendo algunos diputados, ¿no? Bueno, por lo hondo que ha calado el crimen organizado en el estado de Michoacán, a mí me queda claro que por lo menos son cientos, pero como lo señalas tú, quizás sean miles de millones de pesos. Pues estás hablando de huertas de limones, lo que sabemos, huertas de limones, sus extensiones importantes. Estás hablando de extensiones importantes de aguacate. Estás hablando de muchos bienes, inmuebles, de empresas, que o fueron quitados de esa manera o fueron también comprados, hay que decirlo. Entonces, sí es importante hacer esa disección, porque no nos vayamos a meter ahí en un problema de que algún empresario o dueño de alguna huerta digo, no, pues es que a mí me fue arrebatado de esta manera, me obligaron y me amenazaron, que eso va a ser muy difícil comprobarlo, ¿no? Por eso decimos, la ley debería haber sido mucho más cuidadosa y más precisa en varias cosas, ¿no? Y el papel que han jugado los notarios y el que van a jugar a partir de la aprobación de esta ley. Digo, yo no defiendo a nadie ni meto las manos al fuego por nadie, pero sí había una presión y una amenaza constante sobre algunos de ellos, e incluso, tú lo sabes, hubo algunos que fueron asesinados.